del señor Javier Freire Núñez, corresponsal de Ecuador para el Instituto Max Planck. Tiene la palabra el señor Javier Freire Núñez. Muy buenas tardes, señores asambleístas y pueblo en general. Les agradezco por haber tomado en cuenta la petición y poder poner a consideración de ustedes algunos conceptos y tópicos respecto a esta ratificación del protocolo de enmienda de los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Por favor, quisiera que me ayuden para poder compartir la pantalla y la presentación que les tengo preparada. Gracias. Por favor, continúe, señor Freire. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede observar la presentación? Sí, siga por favor. La presentación consta en la pantalla. Muchas gracias. El protocolo de enmiendas sobre el acuerdo de protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ha sido una importante intervención por parte del Tribunal Constitucional, quien ha emitido sus dictámenes favorables para que se pueda ratificar este protocolo. Me gustaría darles a conocer algunos antecedentes, conceptos y datos, así como unas conclusiones para poder entender de qué se trata este protocolo y qué es lo que está de por medio para los intereses del Ecuador. Hay que entender, en primer lugar, que en 1994, cuando se dio la ronda de Uruguay, donde se dio el nacimiento a la Organización Mundial de Comercio, OMC, también tuvo dentro de su paraguas jurídico el anexo 1C, que tiene que ver con el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿Cuál es el antecedente de este instrumento internacional? Si bien a nivel mundial las patentes son protegidas por un determinado tiempo y obviamente se les entrega un monopolio exclusivo a los titulares para que puedan explotar y puedan retornar la inversión que hacen por esas invenciones o esa investigación que realizan para dar a la humanidad una solución técnica a un problema. En el tema de medicamentos, también fue una de las cosas que discutió en ese entonces, en 1994, la Organización Mundial de Comercio y determinó que los países que son parte de la Organización de Comercio, o sea, los miembros, tienen que adoptar normativa a los efectos de que, por ejemplo, se otorguen patentes por 20 años de explotación. Aquí también es importante decir por qué en ese entonces la Organización Mundial de Comercio determinó de que se debe otorgar un plazo de protección exclusiva a las patentes. Entiéndase que anterior a 1994, el Ecuador y otros países del mundo no protegían las patentes farmacéuticas o las patentes en general. Inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, no se otorgaban derechos de propiedad intelectual sobre patentes a los extranjeros. Su normativa estaba determinada únicamente para proteger las invenciones nacionales, es decir, las invenciones de Estados Unidos. En algunos países también no se concedían patentes y se otorgaban ciertos plazos de protección. En algunos casos 5, en otros casos 10.
En la comunidad andina, por ejemplo, en la decisión 85 se concedía un plazo de 10 años para protección de patentes y también se excluía de protección de patentes a los productos farmacéuticos. En vista de que algunas normativas tenían varias divergencias y plazos distintos, la Organización Mundial de Comercio lo que hizo es justamente en este acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio fue homologar los plazos y en este caso determinar un plazo único que son los 20 años. En el año 1995 los países debían adecuar esa normativa acorde a unos periodos de transición que estaban determinados en este acuerdo. En consecuencia, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el año 1995 que se estableció la obligación, para el año 1998 expedimos la Ley de Propiedad Intelectual en donde se reconocía los derechos a los inventores sobre productos farmacéuticos. En ese sentido, comenzó el debate desde 1994 hasta el 2001. Incluso existieron algunos debates dentro de la Organización Mundial de la Salud y otros paneles internacionales que daban cuenta de que el sistema, es decir, este acuerdo, no estaba obedeciendo a ciertas características de necesidades urgentes en salud pública. En ese caso, por ejemplo, teníamos el tema del VIH y SIDA, que era un problema, una enfermedad a nivel mundial que ocasionaba muchas muertes y que, por ejemplo, en Brasil determinó de que ante la OMC se presenten varias iniciativas en donde se pueda observar y se pueda determinar algunas flexibilidades y limitaciones a este tipo de derechos que se consagraron en el año 1995, 94, 95. Así pues, para el año 2001, con todo ese debate, en el seno de la OMC se declaró y se llevó adelante justamente la discusión para tener en cuenta una declaración relativa a los ADPIC, pero con la salud pública. Habida cuenta, como les acabo de decir, de que el ADPIC estaba siendo un elemento que no permitía el acceso a medicamentos en condiciones razonables y de un costo menor que pueda incluso varios gobiernos como Tailandia, la India, que estaban aquejados por el tema del VIH y SIDA, puedan dar una solución a este tipo de problemas que se aquejaba en la sociedad. Así pues, se aprobó este acuerdo y posteriormente hubieron algunos también problemas dentro del acuerdo. Es decir, por ejemplo, se permitía el tema del establecimiento de las licencias obligatorias. Pero muchas veces en la práctica, cuando ya algunos países hicieron uso de esta posibilidad, de esta flexibilización en la norma, no podían hacer uso del tema de la importación del medicamento. Es decir, si yo tenía la posibilidad de importar el medicamento a través de la licencia obligatoria, la norma no me permitía. Entonces, se fueron dando algunos debates. Para culminar su intervención, por favor. Sí, me dijeron. Tiene un minuto para terminar su intervención, por favor, señor Freire. Claro. Y entonces, en el año 2005, justamente se permitió, y es la enmienda que se da y que están ahora previos a ratificarla o a aprobarla, en la que permite que los países puedan hacer uso de esta flexibilidad y puedan importar el producto farmacéutico y así puedan dar una solución a los problemas de salud pública. En el marco de la Ley de Propiedad Intelectual y la actual norma, el Código Ingenios, también permite el tema de las licencias obligatorias, pero en el marco de la aplicación de los acuerdos de ADPIC también, y con esta enmienda, posibilitaría de que, por ejemplo, se pueda dar una atención prioritaria al tema de lo que está pasando hoy en el mundo y que nos aqueja a todos los países, que es del COVID.
Es importante también, y les quería comentar, que la enmienda posibilita que el país pueda importar medicamentos al amparo de la licencia obligatoria para dar solución urgente a un problema de salud pública. Sin perjuicio, obviamente, y eso hay que tener en cuenta, que el titular reciba una remuneración adecuada por esa posibilidad de licencia obligatoria. La licencia obligatoria lo que hace es permitir que otras empresas puedan importar el medicamento, aunque esta tenga una patente, es decir, una limitación a ese derecho de exclusividad que tiene el titular de la patente. ¿Qué beneficios pueden implementar la enmienda? En el contexto de la pandemia provocado por el COVID, la posibilidad de importar vacunas o insumos con costos más accesibles y razonables para dar alcance al mayor número de personas. Esto quería darles algunos ejemplos y datos de lo que ha pasado con la utilización de este mecanismo de la licencia obligatoria en Tailandia. Por ejemplo, en el 2006-2008 existieron porcentajes de reducción en el precio de algunos medicamentos antirretrovirales, que significaba, por ejemplo, el 87, el 67, el 98, 96, 98% en la reducción de su precio, y de manera que esto beneficiaba y ahorraba a las arcas del Estado y obviamente a las personas que eran favorecidas con el medicamento. En Malasia también en el año 2003 también existió un porcentaje de reducción del costo del medicamento dentro del 83% y de 68%. Así, algunos países también que implementaron lograron reducir el costo del medicamento. En Brasil, por ejemplo, no se implementó la licencia obligatoria como tal, pero la sola amenaza o sentarse a discutir sobre el precio del medicamento logró que existiera una reducción importante en el precio del medicamento. En Ecuador también la primera licencia obligatoria permitió establecer un precio, por ejemplo, si ustedes ven en el cuadro, teníamos precios que iban transformados en moneda local, por ejemplo en dólares, que estaba, por ejemplo, en Argentina el precio de moneda local 507, por ejemplo, y una reducción importante de entre 1 o 2 dólares, y igualmente en el tema del precio por el número de las tabletas que hacía necesario este tipo de licencia obligatoria para atender un problema de cáncer. Finalmente, quería dejarles algunas conclusiones en vista de que me han pedido que ya vaya finalizando. El tema de la enmienda tiene que estar bien concebida tanto por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, a fin de que estas licencias obligatorias o la enmienda de donde ahora se está dando también tengan práctica y se hagan prácticas ya en la realidad. ¿Cómo? El SENADI, el Ministerio de Salud, pueden identificar aquellos medicamentos que tienen una patente y que pueden servir para dar solución al tema de la pandemia, identificarlos y poder establecer a nivel del mercado, en este caso, verificar si podemos como Ecuador importar vacunas o importar medicamentos, inclusive insumos que puedan servir para paliar el tema de la pandemia y que pueda, a través de la licencia obligatoria, específicamente abaratar los costos. Entendemos que los ecuatorianos no están pagando actualmente por la inoculación de una vacuna, pero quien está pagando es el Estado ecuatoriano, y finalmente son los ecuatorianos los que estamos pagando por esas vacunas que se están, en algunos casos, importando desde otros países. Pero los insumos que están también a la par del tema del COVID deben ser analizados, y el SENADI debería darnos información en la que se establezca cuáles son las patentes y las que se pueden liberar a través de la licencia obligatoria, y de esta manera encontrar la posibilidad de que los ecuatorianos podamos tener acceso a medicación, a productos farmacéuticos de manera razonable, y que pueda de esta manera alcanzar y ser más global la aplicación de la vacuna y de los insumos, obviamente, que están como contexto de la pandemia. También informarles que hay enfermedades que han sido posterior al COVID que se están verificando, y que obviamente las personas tienen que entrar en gastos y comprar medicamentos que son de suma importancia y que se podían identificar para que el SENADI, conjuntamente con el Ministerio de Salud, puedan hacer que esta enmienda y lo que esté en la norma se pueda cumplir y se pueda aplicar como una
estrategia de política pública. Eso, señores asambleístas, espero que esta explicación, y estoy abierto a las preguntas, a lo que ustedes necesiten, para que puedan entender de mejor manera cómo se aplican estos instrumentos internacionales, acuerdos, y que también se vayan poniendo de manifiesto en las normativas ecuatorianas. Muchas gracias. Gracias al señor Javier Freire Núñez por su intervención.